Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los participantes y las participantes en esta juntanza que ha convocado el sector artístico y cultural de Boyacá. Eh, yo voy a tocar 4 o 5 puntos básicos, muy brevemente, para mirar cuál es la situación que realmente hoy presenta el sector cultural en el país. Lo primero es esto. En los foros que hemos adelantado por distintas partes del país, a través de la discusión sobre el tema de la economía naranja, se fueron develando una serie de asuntos relacionados con el sector cultural. Enuncio, a mi modo de ver, los más importantes. El primero y el más sustancial es que el gobierno nacional había abandonado la política pública de impulso y de apoyo a la cultura para reemplazarla por el mercado en términos de los que la economía naranja contemplaba. En segundo lugar, que el mercado cultural estaba convertido en un mercado imperfecto, en tanto la demanda es muy restringida, dado el alto nivel de concentración en el manejo de los medios, y la oferta es muy amplia. En tercer lugar, señalábamos cómo hoy, alrededor de las políticas públicas que el gobierno está impulsando, sobre todo en materia de conectividad, los grandes beneficiarios de esa política eran las grandes empresas multinacionales y las grandes firmas internacionales, incluso refiriéndonos también a las llamadas OTT o Over the Top, es decir, a agentes económicos de alto nivel de presencia en el mercado, empezando por las multinacionales como Fox, multinacionales como Disney, Netflix, etcétera, etcétera, cuyo recuento en su momento hacíamos. Perdón. ¿Por qué traigo a colación, en segundo término, estos criterios iniciales? Por una cosa muy sencilla, porque cuando se suceden en la sociedad circunstancias de estrés económico como esta que estamos viviendo, esas dificultades o esas carencias o esas falencias de los distintos sectores económicos y sociales afloran mucho más. ¿Qué es lo que ha demostrado esta pandemia? Exactamente lo mismo que estamos diciendo. Decíamos cuando el tema de la economía naranja, pero de una manera más cruda, de una manera mucho más grave. Y más grave por lo siguiente, porque es más notorio todavía, queda más relevante, se destaca todavía más el abandono del Estado en la política pública de la cultura y sobre todo en la promoción, en la defensa y en el fomento de todas las expresiones culturales que hay en el país. Eso queda absolutamente evidenciado cuando llegan al punto de decir que a los gestores culturales que puedan clasificar para Familias en Acción les mandan un auxilio de 160,000 pesos. Queda clarísimo que el sector es prácticamente un sector que para el gobierno hoy está en el campo de la marginalidad. Yo quisiera utilizar más la palabra marginalidad que vulnerabilidad, porque pues yo no me parece conveniente y adecuado, respetando los criterios y las opiniones de cualquiera, que se trate como que estamos en vulnerabilidad. No, yo creo que el sector no es vulnerable. El sector está es en la marginalidad, marginalizado por el gobierno nacional, llevado a un margen del gobierno nacional, colocado en el mercado por una decisión del gobierno nacional. La segunda cosa, si hoy se habla de un consumo de bienes culturales, como lo llaman en términos de mercado, en la pandemia lo que se ha visto es el consumo fundamentalmente de esas grandes multinacionales que entran a llenar los vacíos que la cultura nacional ha venido gestando fruto del abandono del gobierno. Entonces, hoy el país no tiene todo un paquete cultural, no tiene unos canales de distribución donde el Estado colombiano pudiera llegar a todos los hogares de Colombia confinados con paquetes, con programas, con presentaciones, con espectáculos culturales nacionales, simple y llanamente porque lo abandonamos, quedó marginal
Y hoy ese vacío lo están llenando, son las plataformas de YouTube, de Netflix, etcétera. Y Se nos fue un momentico el señor Aurelio, aquí seguimos pendientes mientras se restablece, bueno, el contexto que él nos estaba haciendo, ¿verdad? De la economía naranja. Este aquí ya asunto, volví, aquí ya volví. continúe, señor Aurelio. Vuelvo, Gracias. continúo diciendo que eh, hoy, en esta situación extrema en la que estamos, se remarca todavía más lo que decíamos, que los grandes beneficiarios de la política, si es que así puede llamarse, pública, cultural, iban a ser las grandes multinacionales. Hoy Colombia carece de canales online, de canales virtuales que permitieran llenar de contenidos a través de la televisión y a través de los distintos medios a los hogares colombianos. No, ese vacío que fruto del abandono de la política oficial es llenado por las grandes multinacionales que habíamos señalado. Y recordaba a quienes me están escuchando que en los foros, por ejemplo, en el que hicimos en Boyacá, cuando señalábamos estos grandes ganadores de la política cultural del gobierno de Duque y de los gobiernos anteriores, nos decían que era una invención eso de pensar que hablar de Facebook y hablar de Netflix y hablar de YouTube como los grandes ganadores de esta política cultural. Pues bien, más nos demoramos en acabar el debate que en que esta situación extrema nos diera la razón. Entonces, y un tercer elemento, eh, eh, el gobierno nacional ha tratado de llevar al sector cultural a un paquete de medidas, especialmente vía crédito. Entonces, fíjense ustedes lo contradictorio. Por un lado se marginaliza la cultura, pero el otro lado se vuelve a los artistas y a los gestores culturales como sujetos de crédito. Algunos han tomado esos créditos de Bancoldex. Recordemos que desde que dábamos los debates de economía naranja a la fecha han sucedido una serie de hechos nuevos que agravan el panorama que nosotros veíamos entonces. Y voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la ley TIC es clarísimo que va en consonancia con la política de economía naranja y de favorecimiento a las grandes multinacionales. Segundo, la creación de una oferta por la vía de los créditos. Bancoldex, los 440.000 millones de dólares, de pesos, perdón, que logró conseguir a través de titularizaciones y de operaciones bursátiles en las bolsas de valores para colocar dentro del sector cultural. Es un paso más. Tercero, la especulación en el suelo urbano con los llamados nodos de economía naranja, caso Medellín, caso Bogotá y otras ciudades que están aspirando a lo mismo, donde además ya la cultura en esa concepción de economía naranja se vuelve un factor de inmobiliario, un factor de especulación financiera, un factor de especulación urbana, etcétera. Es decir, las falencias que decíamos cuando dábamos el debate de la economía naranja y el desarrollo de la política actual del gobierno, las que he mencionado de manera muy gruesa, ahondan en el momento en que aparece la crisis y todas salen con mayor relevancia a resurgir. ¿Qué nos está esperando? Yo quiero remitir en primer lugar a todos los que quieran que consulten un artículo sobre este tema en las dos orillas del economista Juan Pablo Fernández. Un artículo que resume de alguna manera como una especie de foto de lo que está sucediendo con el sector. Pero retomo dos o tres datos que da Fernández en ese artículo para ponerlos en el debate. Primera cosa, los cálculos que hace este Centro de Pensamiento Económico de Desarrollo dicen que el sector cultural es el sector que más va a caer económicamente en los próximos meses. Para el segundo trimestre del año 2020 se estima que el sector cultural va a caer menos 33%. Menos 33%. Se está hablando de que la economía en Colombia puede caer el menos 2 o el menos 3 o el menos 4. Algunos hablan hasta el menos 7. Bueno, el sector cultural se está hablando de que puede caer hasta el menos 33%. O sea, es sin duda el sector de la economía y el sector socioeconómico más golpeado por la crisis del coronavirus en Colombia. En segundo término,
dice Fernández que si se regulara repartir una plata que han prometido a través de la ley de espectáculos públicos, no alcanzaría para los gestores culturales ni siquiera 25.000 pesos mensuales. Yo no soy del criterio de que se deba incluir al sector cultural como un sector más de los que va a aumentar la colección de familias en acción, de adulto mayor, de jóvenes en acción, etcétera, etcétera. Yo creo que el sector tiene que aprovechar esta dificultad para hacerse valer como un sector que es evidentemente un sector profesional, que tiene como profesión el arte y la cultura. Si el sector hoy se deja clasificar en el rango de vulnerables o de acceso al ingreso solidario, el sector queda condenado para siempre a esa condición. Lo planteo como un tema de reflexión, como un tema de meditación. ¿Qué creo yo que debe hacerse? Hay dos caminos que hay que mirar. Primero, un camino de corto plazo, por las dificultades que hoy existen. Ese camino de corto plazo, a mi modo de ver, tiene que ser una entrega de un subsidio, pero un subsidio profesional. Un subsidio como el que se le da a las empresas, no un apoyo solidario de subsistencia. Porque la clasificación en esta pandemia, de donde el sector decida clasificarse, ahí queda. Si mañana el sector dice, el sector cultural es vulnerable, métanos en artistas en acción con 160.000 pesos mensuales de bono solidario, ahí quedó el sector. O el sector tiene que hacerse valer desde el punto de vista profesional y creativo, y por lo tanto el apoyo financiero tiene que ir en consonancia con la característica propia del sector. Yo recuerdo que cuando teníamos los foros de economía naranja, muchos decían, pero no nos vamos a oponer, podemos aprovechar, somos unos profesionales, vivimos de esto. Bueno, así tiene que ser tratado. Un sector que vive del arte, que vive de la cultura, que lo tiene incluso si quiere, como muchos de ustedes o algunos de ustedes, como empresa, y que como tal tienen que ser tenidos en cuenta. Si son tenidos en cuenta dentro de la vulnerabilidad, el sector queda ahí en la vulnerabilidad. La segunda cosa es que yo creo que más que nunca ahora, y de largo plazo y de manera estructural, el sector y los gestores culturales de Colombia tienen que levantar una bandera de una política pública cultural de verdad. Al paso que vamos, aquí van a terminar hasta cerrando las bibliotecas. Nosotros somos un gobierno claramente neoliberal, tan neoliberal que es colocado en los foros del mundo hoy como uno de los 2 o 3 gobiernos que menos recursos ha apropiado de gasto público para atender la pandemia en todas las áreas que eso significa. Mientras Colombia tiene un gasto público del 2% del Producto Interno Bruto, hay países que están pasando del 10, del 15 y hasta del 20% del Producto Interno Bruto. Y no hablemos de Estados Unidos ni de Alemania, Argentina, por ejemplo. Entonces, dentro de ese marco, tiene el sector que levantarse y plantear una política pública de cultura diferente. Las preocupaciones, las angustias, las dubitaciones o las incertidumbres, si se quiere, que la economía naranja generaba en el sector, hoy están amplificadas. Y si el sector no aprovecha, a mi modo de ver, para 2 cosas. Primero, para reivindicarse como un sector socioeconómico profesional y ser tratado como tal. Y segundo, para que desde ese punto de vista, ser atendido por el Estado en la crisis y plantear una política pública cultural que tenga al Estado como el principal soporte y no al mercado de las actividades, de las expresiones, de todas las distintas gestiones culturales que puede haber en el país sin distingo. Si no se aprovecha esta circunstancia para ello, lo que venga después de la pandemia será una profundización de la economía naranja. Yo les digo con toda sinceridad, y me perdonan los que crean diferente, yo soy un poco escéptico frente a lo que venga después en el mundo y en Colombia, después de que pase la pandemia o la crisis del coronavirus. Hay unos por ahí que han dicho, en modo de ver con algo de charlatanería, que es que el virus del coronavirus acabó con el neoliberalismo. No acabó con el neoliberalismo.
Falta ver, no, no es sino ver las expresiones de presupuesto y de gasto público del gobierno para saber si el neoliberalismo se acabó o no. Mientras a la gente le están tirando $40 por persona. Oigan bien, 160.000 pesos son $40 por persona. Cuando en países como Estados Unidos les dan 1.200. ¿Sí? Sí se está pensando en un préstamo de $800 millones para una empresa como Avianca, que ni siquiera es colombiana, que no tiene garantías porque no tiene aviones, que está inscrita en un paraíso fiscal, sus socios en Delaware, en los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Y se acabó el neoliberalismo? No. El neoliberalismo no se acaba solo ni se acaba por una enfermedad. El neoliberalismo se acaba si la sociedad se empodera, se levanta y plantea lo que tiene que entender, lo que tiene que plantear como corrección a los erróneos caminos y equivocados sendas que se han trazado por los gobiernos de los últimos 30 años. Quiero dejar entonces ese mensaje. Primero, el sector tiene que ser un sector que sea tenido en cuenta como profesional, ni como vulnerable ni como marginal. Y en segundo lugar, aprovechar para avanzar en una iniciativa muy profunda, muy fuerte, sin distingos, de manera unificada, por plantear una política pública seria, de verdad. No solamente que consulte las reivindicaciones y los intereses económicos de los artistas y los sectores culturales como profesionales que son. No. Una política pública que tenga, como lo dijimos, lo hemos dicho varias veces, el acceso a la cultura, el acceso a las artes y a todas sus formas como un derecho fundamental de los ciudadanos. Tiene que partir de allí y las garantías a quienes ejercen en ese campo para garantizar ese derecho deben ser absolutas. Muchas gracias de nuevo por la invitación a esta juntanza y espero que esto contribuya en algo al debate que se está suscitando.